Comenzamos. Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, hoy es martes 31 de mayo. Fíjense que tenemos una tragedia en el país. Ayer esperábamos que Ágata no tuviera esta estela de muerte que ha dejado por su paso. Tenemos 32 personas desaparecidas y lamentablemente nos ha confirmado el gobernador Murat que 11 han perdido la vida y es probable que este número suba en las próximas horas. Naturalmente siguen las llamadas de alerta, se suspenden clases en la sierra donde continuaron las lluvias. Hace un momento nos hacía ver el ingeniero Hernández Susón que todo el sureste está encapotado, está lleno de nubes y esperamos fuertes lluvias, lamentablemente pues en comunidades aisladas o con pocos elementos de comunicación. No se atendió apropiadamente el llamado de la autoridad y como le digo, hoy estamos lamentando, es un día muy triste para este país, 11 personas muertas, o sea, 11 confirmadas y tenemos todavía 32 desaparecidos. Pendientes estamos de ese tema. Hoy es Día Mundial sin Tabaco, en México habrá prohibiciones para los vapeadores, aquí en la Ciudad de México tendremos también una nueva regulación que impide fumar en ciertos corredores o espacios públicos. Platicaremos, por supuesto, del tema. El presidente nacional del PRI reveló una llamada con el senador Manuel Velasco en la que efectivamente dice que el número 2, o sea, el secretario de Gobernación, recibió instrucciones del número 1 para que, pues, cooperara, ¿no? Si el PRI cooperara, si no, se iban a ir con todo. Manuel Velasco reconoce la llamada y lamenta que la haya hecho pública. Alejandro Moreno, el PAN condena que el gobierno esté dañando a la oposición con este tipo de estrategias. Morena, por su parte, denuncia ante la Fiscalía por traición a la patria a los diputados que votaron por la reforma eléctrica. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, descartó la existencia de focos rojos por la presencia del crimen organizado en los estados donde habrá elecciones. Inicia el INE trabajos para elaborar el presupuesto para el 2024. Ya están los planes para lo que será el proceso electoral del año 24. En este caso, ante la suspensión definitiva del tema del Tren Maya, del tramo 5 del Tren Maya, el presidente dijo que sus adversarios no lograrán detener la obra, que es un asunto de politiquería. La Secretaría de Medio Ambiente tendrá que agilizar la entrega del informe de impacto ambiental. La Federación Internacional de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas le pide al gobierno garantizar la seguridad en el espacio aéreo. A horas de la veda electoral, los legisladores hacen campaña para candidatos estatales desde la tribuna de la permanente, o sea, en todos lados. Biden pide consejo a la primera ministra de Nueva Zelanda cómo lidiar con estas comunidades profundamente irritadas y el extremismo. Interesante experiencia la que busca en Nueva Zelanda. En más información, líderes de la Unión Europea exigen a Moscú permitir la exportación de alimentos ucranianos. Hoy hemos tenido un rebote importante en el precio del petróleo y por supuesto los europeos se dicen muy satisfechos con el acuerdo al que llegaron con esta sexta ronda de sanciones en contra de Rusia. El Papa Francisco implora el fin de la guerra en Ucrania y la reconciliación del mundo, pues eso pide el Papa. Mientras tanto, Erdogan pide apoyo a la OTAN, a su política para admitir a Suecia y Finlandia. Sé que el domingo leí un artículo notabilísimo de Jan Meyer, profesor del CID, sobre la forma en que históricamente los turcos han utilizado su posición. Si puede usted leerlo, se lo recomiendo mucho. Se publicó el domingo en el Universal. En más información, quiero decirle que el INEGI dio a conocer el día de hoy información sobre el mercado laboral. Seguimos teniendo, no hay muchas novedades en este frente, un mercado laboral que concentra en menos de 2 salarios mínimos el grueso de los trabajos, grueso de las remuneraciones en nuestro país. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos en un instante. Seguimos con la información. Hoy un destacado exponente de la comunidad médica de este país, el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, fue distinguido con la Orden de la Legión de Honor en grado de caballero por el embajador Jean-Pierre Azzadurian, quien efectivamente le recordó que en nombre del presidente de la República Francesa y dadas las capacidades que él tiene, le entregó efectivamente la insignia de caballero de la Legión de Honor. Doctor Gutiérrez Robledo,
muchas felicidades por esta importante distinción, esta condecoración. Y bueno, pues hoy es Día Mundial de No Fumar y le llamamos a otra exponente importante de la medicina en nuestro país, la doctora Evalinda Barrón, directora general de CONADIC, para que nos ayude a ubicar la problemática que enfrentamos. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor Alejandro, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto, gracias por el espacio. ¿El tabaquismo es un gravísimo problema en nuestro país? Es un grave problema. Aproximadamente tenemos 16 millones de fumadores en México y el problema aún más grave es que casi 1,5 millones tienen entre 10 y 19 años. Entonces, es uno de los factores de riesgo más importante para las enfermedades más prevalentes, es decir, que presentamos más los mexicanos como enfermedades de riesgo cardiovascular. Entonces, sí, es un problema de salud pública importante. Ya. Cuénteme una cosa, ¿qué no ha funcionado para que tengamos, o qué habría que hacer, por verlo en positivo, para que tengamos tantos fumadores jóvenes? Yo, digamos, en los últimos 20 años recuerdo que había una política muy restrictiva, que a mí me parece muy bien, entiéndame, pero para no fumar en espacios públicos, es decir, una auténtica guerra al tabaco. ¿Cómo explicar que tengamos 1,5 millones de fumadores entre los 10 y los 19 años, me decía? Hay una serie de medidas que se han tomado, no solamente desde México, sino a nivel mundial, con el Convenio Marco para el Control de Tabaco, que es impulsado por la Organización Mundial de la Salud. Este Convenio Marco nos da algunos lineamientos que están probados científicamente, que ayudan a reducir el consumo de tabaco, sobre todo porque la industria tabacalera es una de las industrias que es más poderosa e invierte mucho, ¿no? Y es totalmente contraria al interés de la salud pública. Entonces, bueno, el Convenio Marco nos da algunos lineamientos. Tienen que ver con estar monitoreando frecuentemente cómo se está consumiendo el tabaco. Aquí se hace la encuesta nacional de tabaco cada 2 años, y tenemos el Observatorio Nacional de Salud Mental y Adicciones desde la Comisión Nacional contra las Adicciones. Otro de los puntos tiene que ver con la publicidad. No estaba prohibida toda la publicidad, había espacios donde estaba permitida, y con la nueva reforma al capítulo a la Ley General para el Control de Tabaco se prohíbe totalmente la publicidad y se promocionan o se indica que tiene que haber espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones. Esto protege a las personas, desincentiva a las personas que fuman, pero además protege a las personas que no fuman. Otro de los puntos tiene que ver con el acceso a tratamiento a aquellas personas que quieren dejar de fumar, y estamos en toda una reestructura del sistema de salud mental y adicciones para que se pueda ofertar más tratamiento en los centros comunitarios de salud mental y adicciones, pero además en los centros de salud, hospitales generales. Y finalmente lo que tiene que ver con los impuestos, que es una medida que aún nos falta en México por cumplir, pero hemos avanzado mucho este año, cosa que no había pasado en los últimos 12 años. Pero yo no tengo idea cuánto valga una cajetilla de cigarros, pero actualmente es cara en México, ¿no? Pero no es tan cara como en otros países. En México un fumador adulto gasta mensualmente en productos de tabaco 287 pesos y un adolescente 185 pesos mensualmente, pero hay otros países que tienen un precio mucho más elevado, y eso se ha visto que es una medida para desincentivar el consumo de tabaco y otras sustancias psicoactivas, por ejemplo, como el alcohol. También es una medida que funciona muy, muy bien en el consumo de alcohol. Ya. Oiga, ¿los vapeadores son una falsa solución para quien quiere dejar de fumar? Sí, hay que considerar algo. Cuando hablamos de una medida para dejar o para solucionar un problema, que es un problema de salud mental, estamos hablando de un tratamiento. Si yo estoy hablando de un tratamiento, por ejemplo, un tratamiento para una infección de vías respiratorias superiores o porque tengo fiebre, bueno, pues es un analgésico y ha pasado por estudios clínicos aleatorizados, doble ciego, comparados, y entonces se define que es seguro para las personas y es un tratamiento.
los llamados vapeadores no son una alternativa que esté probada, es decir, no es un tratamiento para dejar de fumar. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que primero, toda la publicidad va enfocada a los adolescentes y a los jóvenes, y que esto no evita que empiecen a consumir tabaco después. De hecho, empiezan a consumir, tienen algo que se llama consumo dual, el uso de estos vapeadores y el consumo de tabaco, y tampoco funcionan para dejar de fumar. Ya. Oiga, pues hay que generar, no sé, más información, porque veo como dos corrientes en la ciudad mexicana. Por un lado hay quien quiere legalizar la marihuana y por otro lado cada vez más restricciones para el consumo de tabaco, doctora. Creo que, tiene que haber restricciones para ejercer nuestros derechos. O sea, podemos tener derecho al consumo de tabaco, pero no afectando a terceras personas. Y esto aplicaría para cualquier sustancia psicoactiva que tenga efectos sobre la salud pública de otras personas. Por ejemplo, si hubiera una legalización sobre el consumo de cannabis, que ya llamó la Suprema Corte, pues tendría que unirse a estas medidas de lugares en específico para poder consumir. Entonces, igual la publicidad acotada y todo. Exactamente, la publicidad acotada, los lugares donde se consume, a quién se vende, cómo se vende, etcétera. Muy bien. Oiga, pues doctora, le agradezco muchísimo que nos haya ayudado a poner hoy el contexto en este día tan señalado sobre el problema que representa el tabaquismo. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, siempre es un gusto estar con ustedes y acompañarlos. Que tengan buena noche. La doctora Evalinda Barrón es la directora general de CONADIC. Bueno, pues ahí tiene usted ese problema. 16 millones de personas fuman, 1,5 millones entre 10 y 19. Enrique Hernández, ¿qué estará prohibido aquí o en qué zonas estará prohibido fumar en la Ciudad de México? Y se anunciaron nuevos lineamientos. Adelante. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, los saludo con gusto. A partir de este martes 31 de mayo, por lo menos 11 espacios públicos en el centro histórico serán libres de humo de tabaco. En conferencia de prensa fue el secretario del Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres de Guadarrama, quien detalló los puntos a donde quedará prohibido no solo el consumo de tabaco en sus diferentes modalidades, también quedará prohibido el uso de vapeadores. Los espacios libres de humo de tabaco serán el Zócalo capitalino, la Plaza de la Mexicanidad, Plaza Manuel Gamio, Plaza del Seminario, el Empedradillo, el Paseo Peatonal de Madero, los portales tanto de 20 de noviembre como los portales 5 de febrero y los portales de 16 de septiembre y Madero, la calle 20 de noviembre entre Zócalo y Venustiano Carranza, es decir, todos los accesos al Zócalo. Vamos a escuchar a Martí Vázquez. Es decir, es el Zócalo y las calles, espacios públicos o plazas adyacentes. Toda esta zona se considera libre de humo de tabaco y en general libre de emisiones de humo para proteger a las personas no fumadoras. Es una medida de salud. Para esta medida que se publicó la noche del lunes, doctor, en el Diario Oficial de la Ciudad de México, no será necesario policías adicionales o vigilancia especial, dijo Batres de Guadarrama. Se darán únicamente... Antes de escuchar, me atiendes, por favor, antes de escuchar lo que dijo sobre eso el secretario, o sea, yo no voy a poder entrar al Zócalo, en la plaza, digamos, más emblemática de esta ciudad, fumando. O sea, y si entro fumando, ¿qué me va a pasar? Mire, tal vez sí va a poder entrar con un cigarrillo en la mano porque va a haber información, únicamente va a ser una campaña de concientización informativa, no va a haber policías, únicamente va a haber pues algún personal que va a estar pues haciendo esta conciencia de no fumar, porque dejaron en claro que no va a haber una sanción ni administrativa ni económica, simplemente va a ser porque una forma yo leía que... No, sí. Perdóname, yo leía que iba a haber multas e iba a haber incluso trabajo comunitario. Esas son las medidas que existen hoy por hoy y que no se han modificado, pero de entrada, a partir de esta medida, de esta ley que entra en vigor este 11 de marzo, se va a iniciar con un ejercicio de concientización y de información en una primera etapa. Posteriormente ya vendrán las medidas que actualmente se vienen pues llevando a cabo, que son pues ir a un juzgado cívico, el trabajo comunitario, doctor. Pero de entrada es una etapa de información y de conciencia.
Oye, y si un turista entra con cigarro ahí en mano, ¿le van a decir bienvenido a la Ciudad de México, aquí esto está prohibido? ¿O le van a leer toda la cartilla, en este caso, de decir, usted no le conviene fumar por tal o cual, o no puede usted o no debe afectar a los otros? Sí, como dicen que esta medida tiene que ser en favor de tanto niños, personas adultos mayores y del turismo que también nos visita, pero sin duda alguna pues no van a ser prohibitivos, únicamente van a invitar en esta primera etapa a que tomen conciencia, pero no se van a aplicar estas sanciones. Ya será con el tiempo en el que ya se toma en una segunda etapa una determinación de ese tipo. Muchas gracias por el reporte, y voy ahora con mi compañera Edna Jaime. Mi querida Edna, directora de México Evalúa, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, me da mucho gusto saludarte, como cada martes. A mí más. Oye, pues cuéntanos qué tema rescatas, qué tema efectivamente comentas con nuestro auditorio esta noche. Leonardo, querido, me gustaría hacer un paréntesis como a lo que sucede en la política nacional, en la vida de este país, para platicarte de un viaje muy interesante que hice a Seattle con el Consejo Directivo del TEC de Monterrey. Debo decirte que soy parte de ese consejo, me siento muy honrada de pertenecer a él. Este es un viaje que se pospuso por la pandemia, pero Seattle tiene características que lo hacen un lugar único, un ecosistema de innovación muy potente, Leonardo. Entonces estuve allá con los integrantes del TEC y vi cosas muy importantes y aprendí cosas muy importantes, Leonardo, que tienen repercusiones para este país. Y me gustaría poder reflexionarlas con el auditorio, porque creo que van a ser definitorias, pues no solo del futuro de esta humanidad, sino para este país. Y entonces es importante colocar estos temas en la agenda, aunque estén muy distantes de lo que pasa en nuestro acontecer nacional. Queremos regresar a la época del carbón. Estamos en disputas increíblemente bizantinas, cuando las cosas se mueven a una velocidad vertiginosa, Leonardo. En este viaje a Seattle tuve la oportunidad de estar con el CEO de Microsoft, Satya Nadella. Tuvimos una plática con Bill Gates. Visitamos Microsoft, Amazon, un centro de investigación del cáncer, el Hodge Center, que tiene investigación de vanguardia en cáncer. Y ¿a Boeing no fuiste? No llegué el primer día a Boeing, pero pues está Boeing, está Alaska Airlines, está Starbucks. Entonces, pues es este ecosistema donde las piezas se ensamblan muy bien para generar innovación, para generar pues un cambio vertiginoso en la tecnología. Entendí qué es la inteligencia artificial, pero también me quedó muy claro, Leonardo, que todo este cambio trae dislocaciones muy fuertes y que hay que estar atentos a esas dislocaciones porque hay que atenderlo. Mira, Leonardo, las dislocaciones más importantes tienen que ver con las brechas que se abren en temas educativos, ¿no? Quienes están preparados para el mundo digital, para acceder a este mundo de modernidad, muy de vanguardia, pues se necesita habilidades muy especiales, Leonardo. Sí. Entonces, pensaba en cada momento que veía cómo la tecnología, cómo el mundo digital avanza, pensaba en los niveles educativos de los jóvenes mexicanos. Decirte que hay una población de mexicanos en Seattle muy importante, Exatex, o una reunión con Exatex. Hay 900 en Seattle, 600 que trabajan en Microsoft, pero pensé en los jóvenes mexicanos que tienen acceso a una educación muy deficiente, que no tuvieron la oportunidad de ponerse al día con la pandemia porque no tuvieron los medios tecnológicos para poder acceder a la educación a distancia. Y veo que no estamos haciendo nada, Leonardo, nada. Y que estamos condenando a niños y jóvenes a vivir marginados del nuevo mundo que se está configurando. Entonces, el tema de la educación es vital, como en Seattle, y me imagino que en otras partes del mundo, es el tema toral, cómo la sociedad y la comunidad se volca hacia la educación.
Ahorita te platico de algunos ejemplos. Tuve la oportunidad de platicar con la presidenta de la Universidad de Washington, una cubana exiliada maravillosa, Leonardo, que está llevando la Universidad de Washington, es un componente esencial de este ecosistema de innovación, sobre todo su escuela de medicina. Pero Ana María Cauce se llama, tiene un objetivo clarísimo para su universidad: no dejar a nadie afuera, Leonardo. Entonces me gustó tanto esa perspectiva. Hay muchos programas dentro de la universidad para buscar talentos en grupos subrepresentados, y entonces tienen un indicador que me encanta: el 30% de sus estudiantes son de primera generación, Leonardo. El campus de Tacoma es el 50%. O sea, hay un esfuerzo deliberado para incluir a los que estaban excluidos, a los que tienen pocas oportunidades de integrarse a la vida universitaria. Lo mismo es para sus profes. Muchos son profes de primera generación, o sea, son los primeros en la familia en tener educación universitaria. Todo en la universidad, o buena parte, está pensado para la inclusión, para la equidad. Y en esto tiene mucho que ver el liderazgo de esta mujer cubana. Entonces, educación, Leonardo, con inclusión. O sea, me encantaría que este tema lo colocáramos en nuestra agenda post-2024. Ya lo veo muy difícil en lo que resta de esta administración, pero sí que entendamos no que no parece que sea su prioridad, ¿no? No parece, pero entonces tenemos que hacer algo como sociedad para colocar el tema. Una educación que incluya, Leonardo, es posible. Tienen programas de mentoraje, tienen programas para poder que estos grupos que han estado excluidos puedan insertarse de una manera equilibrada, poder hacer que las desventajas se compensen, pero hay una política pública universitaria para lograrlo. Y tan lo logra que es la universidad que tiene los mejores indicadores en este sentido. Leonardo, y después este tema que es el último, de muchas reflexiones, pero sé que tengo poco tiempo, de cómo la gobernanza se va a transformar o se está transformando. Los gobiernos son importantísimos. En una cita de Esther Duflo, la premio Nobel, que ya te había comentado contigo, ella decía que la pandemia nos dejó ver la importancia de los gobiernos. Nada puede sustituir al gobierno en una emergencia sanitaria. Bueno, pero decirte, el caso del COVID, por ejemplo, el Seattle, ahí se presentó el primer caso, Leonardo, y la primera muerte. Cómo la asociación entre el sector privado, los CEOs de las 21 compañías más importantes que están organizados en algo que se llama Challenge Seattle, se pusieron las pilas y trabajaron al día siguiente de la primera muerte. Starbucks para la distribución, Microsoft, las compañías más importantes junto con el gobierno para poder tener una respuesta efectiva ante una emergencia. Challenge Seattle es una organización que preside una exgobernadora, se llama Christine Gregoire. También tuvimos oportunidad de platicar con ella. Entonces me quedó clarísimo cómo los grandes retos se tienen que resolver con la convocatoria de distintos actores, Leonardo. Challenge Seattle convoca 21 CEOs de las compañías más importantes de la región, y hay muchos muy importantes, y se plantean resolver problemas públicos, construyendo confianza con las autoridades, Leonardo, haciendo propuestas basadas en las mejores prácticas, en evidencia, ponen dinero y a cambio piden transparencia y rendición de cuentas total en una asociación que es prometedora y que está enfocada en asuntos raciales, asuntos educativos, así comenzó, pero ahorita en la gente sin hogar en Seattle. Entre las dislocaciones tenemos este mundo moderno digital que parece de ficción y la dislocación en las calles que son personas sin casa. Nada más para poner un retrato de lo que implican estas dislocaciones y de la importancia de la articulación de un modelo de gobernanza eficaz, porque el progreso, la evolución humana no la podemos parar, pero tenemos que sacar el mejor provecho de ello, y entonces estos esquemas
de gobernanza multiactor, pues me encantaron, y creo que hay un montón de cosas por asimilar, y creo que es muy importante empezar a empujar estos temas en la agenda, porque si no los empujamos y si no trabajamos en ellos, no vamos a tener futuro, Leonardo. No vamos a tener un futuro. Absolutamente. Y hay que efectivamente aprender. Edna, te agradezco muchísimo el enlace. Cuídate mucho. Igualmente, Leonardo, te mando un abrazo. Hasta luego. Y hoy me enteraba que un mexicano notabilísimo, ¿se acuerda de Jorge Fernández? En este caso, pues un gran escritor que fue el agregado cultural de México en la Embajada de España. Recuerda usted que salió en condiciones, bueno, toda una polémica. Ahora es director de una librería emblemática, la famosa librería Pérgamo de Madrid, por cierto, muy cerca de donde vive el embajador mexicano. Podrá darse una vuelta por ahí y valorar lo que significa, como dice hoy Santiago Hernández, que leer puede efectivamente pues vivir, o quien lee puede vivir muchas vidas. Así es que bueno, pues si va usted a Madrid puede visitar a Pérgamo y disfrutar además de la compañía, la siempre gratísima conversación de Jorge Fernández. Cambio de argumento informativo y voy ahora con Aleira Lara. Ella es la directora de campañas de Greenpeace. Directora, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por el espacio. Pues pedirte que nos des tu punto de vista. En los últimos días ha habido una gran discusión sobre este tema de si hay o no un impacto ambiental para el nuevo trazo del Tren Maya y bueno, pues decisiones judiciales, declaraciones presidenciales. ¿Ustedes cómo están viendo el tema? Sí, bueno, pues Greenpeace hemos alertado sobre los riesgos ambientales, sobre los graves impactos en la biodiversidad y bueno, en el gran acuífero Maya respecto a este tramo 5 del Tren Maya, el cual empezó operaciones sin contar con una manifestación de impacto ambiental, sin cumplir con la ley. Y esto es sumamente preocupante, ya que justo pasar por los mandatos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente respecto a una evaluación de impacto ambiental previa al arranque de obras es fundamental para poder saber cuáles son los impactos y si estos pueden ser irreversibles. El proceso se ha llevado bastante irregular, de manera bastante irregular, ya que pues el antecedente que tenemos es el acuerdo presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre. Este decreto presidencial exenta los requisitos, el proceso que debe pasar un proyecto para conocer cuáles son sus impactos ambientales. Gracias a la presión ciudadana de un movimiento amplio, multisectorial, es que Fonatur finalmente entrega la manifestación de impacto ambiental, en la cual pues se reconocen las alertas que se han alertado por las alertas la redundancia, que se han enfatizado. Sí, valga la redundancia. Las alertas que hemos estado poniendo en la mesa por parte de la organización, por parte de Greenpeace, y bueno, esto se tiene que tomar seriamente. Ya hemos alertado sobre el impacto en el suelo, no solamente para el sistema de ríos y cuevas que alberga la zona, sino también para el propio proyecto, ya que al ser un suelo kárstico poroso, pues se corre un riesgo de colapso. Además, oye, bueno, pues ya hemos... Sí. No, te quería preguntar, por un lado tienes la prioridad presidencial y el discurso de que son enemigos los que se están oponiendo. ¿Hay garantías para que en este país tengamos una autoridad que técnicamente decida y protege el interés público y el interés general, o estamos ante una situación de sometimiento a la decisión, en este caso política, del presidente? Pues deberíamos de tener la certeza de que las autoridades ambientales en el país, la Semarnat, tendría que estar vigilando este tipo de procesos. Sabemos que la presentación de la MIA es un requisito mandado por ley, no se está cumpliendo, este arranque de obras es ilegal. Nos preocupa que el presidente de la República no esté cumpliendo y haciendo cumplir el marco legal y constitucional del país, porque esto no solamente viola la LGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico, sino también el derecho a la información, a la participación
en temas ambientales que se mandatan por la Constitución. Y bueno, en ese sentido es que ha intervenido un juez, un tribunal, para poder determinar si pueden seguir las obras del Tren Maya del tramo 5 o no. Claro. Y entra aquí otro poder que saludamos desde nuestra organización para poder demandar un alto antes de seguir con el avance de estas obras, que se respete la ley. Ya el propio juez del Juzgado Primero del Distrito de Yucatán pues ha resuelto en favor de un amparo que fue presentado por personas buzas, espeleólogas de la zona. Se les reconoció el interés jurídico de participar en esta demanda de amparo. Pues sí. Y bueno, se ha enfatizado que esta obra no está respetando la ley. El juzgado llama a aplicar el principio precautorio, no seguir avanzando en tanto haya riesgos irreversibles. Pues veremos en qué términos se publica la declaratoria esta de impacto ambiental, y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, buenas noches. Aleida Lara, directora de campañas de Greenpeace, hoy platicando con usted. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. En estos momentos voy a enlazarme con el doctor Abundis para comentar. Me dicen que todavía no lo tenemos. Bueno, pues en un instante platicaremos con él para que nos cuente cómo está viendo el panorama en materia electoral en los distintos estados donde habrá elecciones. Les recuerdo que son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, que hoy está de luto por la trágico anuncio que me acaba de hacer el gobernador Murat. 11 personas perdieron la vida. Está Quintana Roo y está Tamaulipas también, estados donde pues hay distintas conformaciones partidarias. Aguascalientes lo gobierna el PAN, Durango y Quintana Roo fueron las alianzas opositoras. En aquel momento eran alianzas en contra del PRI. Hoy ha cambiado radicalmente la escena política. Y ahora el PAN y el PRD, que antes se aliaban contra el PRI, se unen con el PRI para ir, en el caso de Durango, en el caso de Quintana Roo, el gobernador aliancista terminó efectivamente del lado de Morena, apoyando en este caso a Mara Lezama, y el PRI pues por su lado con una candidatura así dispersa. En el caso de Tamaulipas hay una pues situación diferente, pero bueno, me dicen que no tenemos al doctor Abundis en estos momentos. Voy contigo, Andrea Meraz, adelante. Sí, vamos con Andrea Meraz. Vamos con ella. Andrea, por favor. Mexicano alista una reforma a la Ley General para el Control de Tabaco que prohíba fumar en espacios de alta concurrencia colectiva. El anteproyecto establece prohibirlo en estadios, centros de espectáculos, parques de diversiones, terrazas, patios o balcones y playas, y restringe la promoción o publicidad de los productos en redes sociales y streaming. En el marco de la prohibición también incluye la elaboración, venta y entrega de alimentos, golosinas, juguetes y otros objetos que se asemejen a un producto del tabaco y que pueden resultar atractivos para los menores de edad. Recientemente, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, pidió que el legislativo se aparte de los coyotes, es decir, los cabilderos de la industria que pueden afectar las normativas en materia de salud. En el legislativo, donde coexiste toda clase de llamados cabilderos o lobistas, son personas contratadas para corromper la acción soberana del poder legislativo y que las legisladoras y legisladores en lo individual o como colectivo actúen al servicio de grupos de interés. Y uno de los grupos de coyotaje más agresivo que existe es el de la industria tabacalera. En esta reforma no se incluye una regulación a los vapeadores o cigarrillos electrónicos, aunque esta mañana el presidente firmó un decreto para restringir su uso. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Gracias, Andrea. Y bueno, pues una de las cosas que sabemos de la Cumbre de las Américas es que se va a presentar un pacto regional para, en este caso, atender el asunto de la migración. Yo me enlazo con el doctor Ramos, él es especialista en gobernanza y seguridad fronteriza. José María, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Encantado de estar contigo y con tu audiencia.
Gracias por atendernos. Oye, desde tu punto de vista, México, el interés nacional, ¿pierde al no acudir el presidente a Los Ángeles? Yo creo que es una gran oportunidad, Leonardo, para posicionar una serie de temas que son relevantes para el país y para las regiones fronterizas. Uno, el tema de la reforma migratoria. Creo que es un espacio para hacer una crítica muy puntual al Senado republicano, sobre todo aquellos que son renuentes a firmar un pacto migratorio. Recordarás que la ventaja de esa firma implica aproximadamente legalizar a cerca de entre 8 y 10 millones de migrantes irregulares, de los cuales cerca del 60% serían de origen mexicano. Otro tema puntual que ha estado criticando bastante el presidente López Obrador va en el sentido de que esa ayuda para fortalecer los planes de desarrollo hacia la frontera sur y sobre todo para los países del Triángulo Norte sea una realidad. Se prometieron cerca de 4,000 millones de dólares, no han llegado o han llegado de una manera muy limitada. Y sobre todo para los países de la región es muy importante este tipo de alternativas y sobre todo ojalá que se pueda concretizar este pacto, sobre todo porque pues en los últimos años, Leonardo, las remesas siguen siendo muy importantes. Para países como México y para los países del Triángulo Norte casi representan cerca del 20-25% del Producto Interno Bruto. México está recibiendo cerca de aproximadamente el año pasado cerca, si no me equivoco, cerca de casi 45,000 millones de dólares por remesas. Entonces, y este año va como del desarrollo. No, claro, y este año va a catapultar el consumo, ¿no? Una buena parte de los habitantes de este país nos beneficiamos de un tipo de cambio como el que tenemos, entre otras cosas, por ese dinero. Entonces, en este caso, no fue adecuadamente ponderada esta oportunidad de defender todo eso por un asunto de política exterior que en este caso el presidente puso por encima de otras consideraciones. José María. Sí, y ahí yo creo que ese planteamiento de un liderazgo regional, incluso a nivel de América Latina, yo creo que es también la oportunidad para presentarlo en Los Ángeles, sobre todo para fortalecer una serie de temas que incluso el pragmatismo de la política de Estados Unidos ha fortalecido una serie de temas, por ejemplo la relación con Venezuela a partir del tema del petróleo, de la necesidad de Estados Unidos de fortalecer una relación con Venezuela, el pacto o la relación que se está planteando con Cuba. Recordarás que en este último año, este último año y el pasado, Estados Unidos ha detenido cerca de 25,000 cubanos, por lo tanto es fundamental fortalecer este esquema de corresponsabilidad migratorio, y qué más da que un espacio tan importante como Los Ángeles y sobre todo pues tomar la palabra al presidente Biden, ¿no?, de que haga realidad sus propuestas. No, pues parece que no va a ocurrir y tendrá que ser Marcelo Ebrard el que se lo diga a Blinken. No hace falta que viaje a Los Ángeles para tal cosa. Estarán Boric, estará efectivamente Fernández, Bolsonaro, quien va a tener de paso una bilateral con Biden, ¿no? Pues sí, y sobre todo por la coyuntura política en la cual se encuentra, ¿no? Igual, recordarás que también hay un flujo muy importante de brasileños a Estados Unidos y también para ellos creo que es importante avanzar en esa lógica, es decir, los países de la región tienen grandes oportunidades, opciones de plantear sus temas directamente ante el presidente Biden y sobre todo ante la comunidad política republicana que son muy renuentes a apoyar varias iniciativas nuestras. Oye, finalmente preguntarte, tú conoces muy bien a la comunidad mexicoamericana, me lo hacía ver Rabasa, me lo hizo ver también Miguel Ruiz Cabañas, el presidente no se ha reunido con la comunidad mexicoamericana, no lo hizo en sus 2 viajes a Washington, no lo hizo en Nueva York, grabó un video y esta era una oportunidad fantástica, ¿no?, para en la ciudad donde más mexicanos hay en los Estados Unidos poderse reunir con ellos. Esa es otra de las oportunidades relevantes. Recordarás que pues gran parte de las remesas ellos las están enviando a nuestras comunidades del norte, centro y sur del país. Por lo tanto, una reunión con ellos y sobre todo con los grupos mexicanos, yo creo que fortalecería el voto mexicano que se está trabajando en Estados Unidos, pero sobre todo que nuestros migrantes, ya ciudadanos, puedan votar al interior de Estados Unidos, particularmente por todos los temas que están caracterizando la coyuntura interna, el aborto, el tema de la infraestructura, el tema de reactivación económica, es decir, vaya, pues la relación con Estados Unidos es y seguirá siendo estratégica para el país. Pues así están las cosas. José María, te mando un abrazo.
Seguimos en conversación, Leonardo. Hasta pronto. Adiós. Gracias, doctor. Y bueno, pues como le decía, voy a enlazarme con el doctor Abundis, quien tiene una visión panorámica de cómo están la intención del voto en todas las entidades federativas de este país. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Qué gusto, Leonardo. ¿Qué dicen tus mapas? ¿Cómo están tus pantallas, doctor Abundis? Mira, creo que tenemos una elección bastante predecible, me parece. Para fortuna, la mayor parte de las mediciones que tenemos hechas, pues casa a casa, en vivienda, cara a cara, dicen lo mismo. Tenemos 5 elecciones muy abiertas, ¿no? De algunas llegarían a casi 30 puntos de los 6 estados que están en contienda, 5 de 6. Yo te diría que hay una sola que podríamos pensar que tiene incertidumbre, que es Durango. Durango, yo creo que es la única de pronóstico reservado. Hay una ligera ventaja del PRI, que por cierto, y el dato relevante a mí me parece es, Leonardo, de 21 elecciones en los últimos 2 años, 15 en el 21 y ahora 6 en el 22, es la única probabilidad que tiene el PRI de ganar una gobernatura de 21 elecciones. El PAN siempre se defiende mejor, ¿no? Que te ganó Querétaro y Chihuahua en el 21, ahora estaré ganando y ahora Aguascalientes, exacto. Y para Morena, te diré que a mí me parece que el fenómeno es en el 21, cuando tú vienes de una elección abierta, suelen cerrarse. El patrón que es distinto en el 22 es que venían abiertas y se abrieron más, que es el caso de Oaxaca y de Hidalgo, y en Quintana Roo y Tamaulipas se mantuvieron. Es probable que en Tamaulipas pudiera cerrarse por un tema de operación política, por un tema pues en fin, digo, siempre hay, yo creo que es un gobernador que va a intentar sacar su elección, ¿no? A toda costa. Pudiera cerrarse un poco, pero aún así, dado los márgenes que estamos observando, difícil. ¿Qué estamos viendo? 11 puntos. ¿Cuánto tienes tú en Tamaulipas de diferencia? Mira, yo medí hace tiempo, la verdad es que no tengo algo reciente. Cuando yo estaba midiendo venía pero muy más de 10 puntos, ¿no? Venían 20 puntos. Pero con toda esta operación, lo que pueda pasar, como bien señalas, podría ser de 10 puntos. Pero darle la vuelta a una elección así está complicado, a diferencia de Durango. En Durango todo cuenta, todo vale, cualquier factor es importante. Cuando tienes 2 o 3 puntos de diferencia y en una elección que suma 0, es decir, lo que no tiene uno lo tiene el otro, yo creo que es una elección que sí pueden pasar cosas. Pero también creo que ahí, pues, no sé, es irónico, pero Durango no es un gobierno priista, ¿no? Rosa Saispuro en principio es un gobernador panista, o por lo menos llegó por el PAN, y entonces es interesante. Por coalición, que ahora, ¿no? Por coalición, pero priista que se rompió con esto y llegó por la coalición. Pero fue una propuesta del PAN, básicamente. Sí, y fue senador del PAN, efectivamente. Oye, Hidalgo y Oaxaca, ¿cómo los explicas? O sea, literalmente morenas encima sobre la estructura del PRI. Esa es una buena explicación. Yo creo que estamos viendo a un prismo jugar por otro partido, sería una forma de interpretarlo. También yo creo que lo tendríamos que ver más allá de las estructuras, Leonardo. Hay que concederle algún mérito a los candidatos, a las campañas que han hecho. Pero 58-27 Jara, y cuando veo la impresionante maquinaria de Menchaca sobre Carolina Villano, que supone que pesa en el PRE, si dices, esto es mucho más que el carisma de los candidatos, Paco. Pues es que en un principio es la marca, pero ya cuando tienes 80% de conocimiento, pues ya no puede ser solo la marca, o sea, ya tiene que ser el carácter, la personalidad del candidato. Ya la gente sabe quién es, como se haya presentado, con las propuestas que haya dicho, con sus cartas credenciales literalmente, pero estamos hablando de niveles de conocimiento que venían de 20, 30 y ya están en 80. Entonces, sí, para eso sirven las campañas, para que conozcas a quién puede ser tu futuro gobernador. Entonces, sí, estoy de acuerdo, hay una parte de estructuras, eso importa mucho, pero
al final cada vez más los ejecutivos están siendo escogidos, electos por quién es la persona más allá del partido, ¿no? Ya. Oye, pero en este caso no es la maquinaria Morena la que explica esta hegemonía, o sea, ¿son buenos candidatos? Lo que explicaría en este caso el que vayan tan adelante en todas estas entidades. Yo te diría que es la suma de, que son casos muy interesantes. Por ejemplo, en Hidalgo te diría el gobernador, Omar Fayad, es un gobernador bien evaluado, te diría que está entre los mejores del país. No le sirvió de mucho para esta elección, o por lo menos no a su partido. A lo mejor le sirvió a Menchaca, ¿no? Sí, bueno, de hecho esto tampoco es tan nuevo, ya lo habíamos visto, tú recordarás el caso muy sonado de Pepe Calzada en Querétaro, ¿no? Donde era un gran gobernador, el mejor del país, y acabó perdiendo su candidato. Eso ya es bastante común, que tú no heredes poder político, capacidad política para que puedas delegar, simplemente decir, miren, como yo creo en y este es el ungido, voten por él. Eso en este país, por fortuna, ya no pasa, es decir, ya no hay este hábito priista de la autoridad va a dar línea, que por cierto es una de las grandes ironías para el 24, ¿no? Pero también da, ¿no? O sea, lo que no da es la línea del partido en el que están, ¿no? Sí, pero en general... ¿Tú no los ves futuros embajadores ambos? ¿A Fayad y a Murat? No, bueno, ese es otro tema. Ya los consulados y las embajadas... No, digo, pero claramente Fayad pues no iba con la candidata Villano, ¿no? No, claramente, yo creo que no. O sea, un gobernador no puede poner un gobernador, pero sí puede hacerle la vida muy complicada a quien él no quiera, ¿no? En parte, pero también te diría que yo creo que hay un digo, te lo doy para el caso de Hidalgo, porque lo medimos y fue público, lo presentamos en una conferencia, ¿no? 75% de la población no quisiera que fuera un gobernador priista, 75%, Leonardo. Entonces, digo, siendo justos con la candidata, pues también esto creo que la rebasa un poquito, ¿no? Creo que va más aunque allá la vistieras, aunque la vistieras de PAN, dijeron, no queremos al PRI, que sí es muy mala marca. Oye, nos quedan 2 minutos, Quintana Roo, ¿cómo la ves? También abierta, tal vez no tan abierta como Hidalgo, como Oaxaca, que yo creo que están compitiendo de cuál va a ser la más abierta, pero ahí tienes fenómenos interesantes como el crecimiento de MC, el crecimiento de la alianza, que pues no es un poco más competitiva, pero yo creo que sí se acerca a los 20 puntos de diferencia. Creo que tampoco va a ser cerrada. Oye, qué interesante esto que me dice. MC anda en 14, 15 puntos, en el mejor de los casos, en todas las entidades, ¿va? Que es, no en todas, está pasando en Aguascalientes, está pasando en Quintana Roo, yo creo que en Oaxaca no es jugador, creo que veremos si en Hidalgo pasa de los 10, yo lo dudo. No entonces, bueno, te diría en que Durango, Patricia Flores jugó, ¿no? Sí, o sea, creo que fue una gran candidata, pero no es, digamos, no entra a la contienda como entraron, digamos, en el caso de, pues hubo 2 casos muy emblemáticos en el 15, Campeche y Nuevo León. Nuevo León la logró, Campeche no entró a zona de competencia. Sí, pero parece que en esta les toma un poco lo que les pasó en la Ciudad de México, que el voto útil se va más o por el partido mayoritario por la oposición, según sea el caso. Pero pues, doctor, me come el tiempo y ya siempre que te tengo en conversación nos alargamos. Te mando 1000 abrazos. Un abrazo, Leonardo, un gusto estar contigo. Muchas gracias. El doctor Abundis, director de Parametría, hoy platicando con ustedes cómo ve efectivamente el domingo las elecciones en todas estas entidades. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.